Vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 31. Sermón que he titulado El anuncio de una caída. El anuncio de una caída. Marcos 14 del 26 al 31. Vamos a leer el texto, oramos y vemos lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice así la Sagrada Escritura. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias por darnos tu palabra y gracias porque hoy nos has traído a esta porción de las Escrituras. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea utilizando al débil predicador para que la gloria de tu Evangelio sea exaltada, para que tú te lleves toda la gloria, para que nosotros, Señor, veamos lo que tenemos que vivir, creer, hacer a la luz de esta palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, porque sin tu Santo Espíritu esto sería un mero discurso, esto sería una simple discusión sobre palabras, sobre términos, sobre contexto, pero no habría ningún provecho. Te pedimos que por favor tu Santo Espíritu nos ayude a todos, al predicador a exponer fielmente tu palabra y a todos los que escuchan a aplicarla en los corazones, Señor. Todos necesitamos de tu Espíritu para que ilumine tu palabra y sea transformando nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, vivir para tu gloria. Por favor, que esta palabra que hoy vas a darnos nos sirva para ese propósito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, querida iglesia, ¿qué más está a decir que es para mí un privilegio estar en medio de ustedes y poder exponer la palabra del Señor? El mensaje de hoy lo he titulado El anuncio de una caída. Si alguna vez has pensado que si aquí hubiese una gran persecución a nivel nacional, pero una persecución explícita contra la iglesia, y tú piensas, seguro que si hay una persecución, aquel hermano cae, aquel hermano no vuelve más, ese seguro que renuncia al Señor, pero yo no, pues tú tienes mucho del síntoma que está en este pasaje y definitivamente necesitas prestarle atención a lo que aparece en este texto, porque aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo dando esencialmente un anuncio que van a caer todos, pero podemos ver luego uno más específico hacia Pedro, hablando también de su caída, y lo triste es que ellos se vieron como que no. Ellos jamás iban a caer. En el caso particular de Pedro, como ya lo leímos, vemos que él se ve como el único que se va a mantener firme, los demás son los que van a caer. Así que prestemos la atención a este pasaje para que nosotros no seamos engañados por ese orgullo que nos hace creer que estamos muy firmes, que somos los mejores cristianos y que a todos les puede pasar cosas de pecado, pero menos a nosotros, porque nosotros somos los mejores cristianos. Cuidado, mi amado hermano. Así que vamos a empezar viendo en primer lugar el primer anuncio. El anuncio de manera general de que todos habrían de ser infieles. Nuestro pasaje empieza diciendo en el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ubiquémonos un poco en el contexto.
Acabaron de celebrar la cena pascual y eso es muy importante, un momento tan solemne, la cena pascual, y no solo la cena pascual, sino que ahí fue instituida la Santa Cena como nosotros la celebramos hoy día. O sea, ya ellos empezaron a entender que Cristo habría de morir por sus pecados, que su cuerpo iba a ser partido, que su sangre iba a ser derramada. Están congregados con el mismo Señor Jesucristo, teniendo comunión con Él. Esos creyentes están volando, diríamos, están súper espirituales. Y salen de esa cena y se van dirigiendo hacia el Monte de los Olivos, y antes de llegar, todavía en el camino, es donde este evento va a suceder. Y el Señor Jesucristo les dice, verso 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Prestemos atención a esta profecía, a este anuncio que el Señor está diciendo. Ellos se iban a escandalizar. La palabra escandalizar lleva la idea de caer, de tropezar. Ellos iban a tener un pecado. Ahora, el punto es que Jesús dice que se iban a escandalizar de Él, se van a escandalizar de mí. Es decir, que el pecado que ellos iban a cometer estaba en relación a su fidelidad a Cristo. No es simplemente que Jesús les estuviera diciendo como, ustedes hoy van a cometer un pecado de inmoralidad sexual, ustedes hoy van a cometer un pecado de mentira. No, es que iban a ser probados en su fidelidad a Cristo y iban a caer. Ese es el punto aquí. Ahora el Señor dice que eso iba a suceder en esa misma noche. Aquí estamos en las horas de la madrugada, aproximadamente pueden ser las 12 de la noche, un poquitico antes, un poquitico después. El Señor Jesucristo les anuncia que en cuestión de horas ellos iban a caer, que su fidelidad a Cristo iba a ser probada y lastimosamente fallarían. Ahora, el Señor dice que esa profecía, o sea, el cumplimiento de esas palabras, estaba ya incluso anunciado muchos siglos atrás, citando las palabras de la profecía de Zacarías capítulo 13, versículo 7. Las leo la profecía directamente. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta profecía anunciada muchos siglos atrás, el Señor Jesucristo está diciendo, esta noche se va a cumplir. O sea que la caída de ellos no solamente es Jesús el que la está anunciando, sino que el Señor le está diciendo, es que ya estaba anunciado desde mucho antes que ustedes van a caer, como lo dice la Escritura. Esta profecía, analicémosla brevemente, dice, habla de un compañero mío. Se estaba anunciando que el que iba a ser herido era un compañero y es Dios el que está hablando. Y esa palabra compañero mío nos habla de uno igual a mí. O sea que ya nosotros tenemos aquí un atisbo, una sombra, menciones de la Trinidad, de la relación intratrinitaria. Este pastor, nuestro Señor Jesucristo, es el compañero de Dios Padre, algo que ya nosotros bajo el Nuevo Testamento entendemos más de las relaciones de la Santísima Trinidad. Iba a ser herido, por supuesto se refiere a darle muerte. Ahora, tengan ustedes ya en sus mentes, hagan una pequeña capsulita y guárdenlo ahí, que se supone iban a ser escandalizados cuando el pastor fuera herido, cuando el pastor muriera. Pero ellos van a escandalizarse mucho antes de que el pastor explícitamente muera. O sea que eso nos deja ver más la debilidad aquí de los discípulos. Ahora, obviamente, se toma la imagen propio del pastoreo. Muere el pastor, muere el que las ovejitas siguen, pues las ovejitas entonces quedan dispersadas, que eso era lo que le iba a pasar a los discípulos. Entonces, hermanos, Jesús está anunciando algo que, como Zacarías dice, le iba a pasar a él y consecuentemente le iba a pasar a los discípulos.
Él sería herido, o sea que la muerte de Cristo ya estaba anunciada desde el Antiguo Testamento y los discípulos serían dispersados. Eso lo que nos deja ver es que la muerte de Cristo está dentro del plan de Dios. No fue un plan B, no piensen, yo no sé si a ustedes les pasa, leen la Biblia o ven alguna película y piensan, ay, si Judas no lo hubiera traicionado, ay, si Caifás no se hubiese aliado, es que pesar que combino aquello con lo otro y nuestro Señor murió. No, es que ya estaba profetizado, ya estaba anunciado. El Señor Jesucristo está reconociendo que su muerte, dando la vida por los pecadores, era algo que ya venía desde las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, pongámonos en el lugar de los discípulos. Ellos están escuchando que su Señor va a morir, pero su Señor no los deja ahí. Les da un consuelo, los consuela inmediatamente y les dice, versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor les acaba de anunciar que va a morir y ya les está hablando de resurrección. Es como si les estuviera diciendo, tranquilos, no se asusten, no tienen por qué perder la cordura, no tienen por qué perder la esperanza porque voy a resucitar. Y aunque les estoy diciendo que van a caer, miren que el Señor les dice que se van a reunir en Galilea. Hermanos, esto no es simplemente una referencia locativa que el Señor está diciendo, bueno, nos vemos en Galilea y ya. No, adelantémonos a los hechos. Ellos pecan. ¿Qué es lo que normalmente, o qué es lo que uno menos quiere hacer cuando peca? Acercarse a Dios. Porque si te acercas a Dios, Satanás te dice, soy un hipócrita. Mira, acabaste de pecar y ahora quieres orar. Eres un hipócrita. Y normalmente en el pecado nos alejamos del Señor. Pero el Señor les está diciendo, hoy mismo, esta noche, se van a escandalizar de mí, pero tranquilos, nos vemos en Galilea. Yo me voy a reunir con ustedes otra vez. O sea que les está anunciando la caída y les está anunciando la misericordia para después de su caída. ¿Saben que eso a los discípulos los debía consolar? Lastimosamente van a pecar, pero vemos la misericordia del Señor que ya les está diciendo, yo los voy a perdonar, yo los voy a reunir otra vez en Galilea. Ahora viene la reacción de Pedro. Varias veces Pedro se distingue como el discípulo que sale primero que todos, el que más destaca, y lastimosamente su respuesta aquí no es muy acertada. Dice Pedro, versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Hermanos, hagámosle un diagnóstico espiritual a esta respuesta de Pedro. Y lo que nosotros encontramos en Pedro es a lo menos dos cosas. En esta respuesta de Pedro le hacemos un diagnóstico espiritual y a lo menos yo puedo ver dos cosas. Uno, una excesiva autoconfianza. Y ojo la palabrita que estoy utilizando, excesiva autoconfianza, por supuesto que viene del orgullo. Pedro dice, aunque todos, yo no. O sea, miren la comparación. Digo yo, permítanme el pleonasmo, menos peor. Hubiese dicho, no Señor, no nos va a pasar eso. Bueno, se incluyó en todo, no, pero él dice, es como si Pedro dijera, ese Juan seguro que sí, ese Mateo tal vez sí, pero yo no, yo soy mejor que todos. Aunque todos, yo no. O sea que hay una confianza, una superioridad que Pedro se está viendo sobre todos los demás discípulos. Hacía un momento el Señor les había dicho cuando celebraron la cena que había un traidor. Y allá todos dijeron, seré yo. ¿Pero qué pasó aquí? Ahora Pedro es, no, yo definitivamente no. Tal vez ellos sí, pero yo no. Tal vez al haberse enterado de que él no iba a ser el traidor, entonces empezó a confiar mucho en sus capacidades. Pero ¿saben qué, hermanos? Tengámosle un poquito de compasión a Pedro y entendamos algo en Pedro. Si yo le dijera aquí a los padres, así yo profetizara, padre, tú hoy, en cuestión de horas, vas a vender a tu hijo por dinero.
te va a llegar alguien y te va a ofrecer dinero por tu hijo y tú lo vas a vender. Yo creo que todos los padres me van a decir, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos. ¿Cierto? Ningún papá aquí pensaría que es capaz de vender a su hijo porque ama a su hijo. Bueno, eso es lo que hay en Pedro. Pedro ama al Señor. Pedro está mirando su amor al Señor y en su amor al Señor él correctamente entiende, yo no voy a hacer eso. Pero Pedro no está mirando su debilidad. Ahí es donde está el problema. Pedro está mirando el amor que él tiene al Señor y correctamente en su amor él dice, yo no creo ser capaz de eso. Pero Pedro no está mirando su debilidad que lo puede llevar a hacer eso. Hay que mirar las dos cosas. Vemos nuestras capacidades, la gracia del Señor en nosotros, nuestro amor al Señor y pensamos, yo no soy capaz de cometer esto o aquel pecado, pero cuidado, mi hermano, con la excesiva confianza que te deje de hacer ver que eres débil, que tienes una carne, que tienes una tendencia al pecado todavía y que te puede llevar a cometer pecados que en tu amor al Señor no crees ser capaz, pero que en tu debilidad sí que lo puedes hacer. Y precisamente porque solamente está mirando su amor es que tiene el otro problema que les dije. Les dije que había un diagnóstico aquí espiritual y veíamos por un lado excesiva confianza y por el otro lado incredulidad. Porque es Jesús el que le está diciendo que les va a pasar eso. Pero él, al negar las palabras del Señor, está diciéndole prácticamente, es más probable que tú erres en tus profecías, es más probable que Zacarías haya errado en sus profecías, es más probable que las escrituras sean falsas, a que yo caiga. Eso es incredulidad. Porque él debió por lo menos decir, wow, Señor, no entiendo cómo pudiera hacer eso, yo creo que no, pero ¿cómo va a ser? Explícame, no sé, pero si tú le estás diciendo es porque va a suceder. Pero Pedro, en su respuesta, está negando que el Señor es veraz. Por eso es que cuando uno advierte contra el pecado y tú piensas, eso yo no lo puedo cometer, tú lo que estás diciendo es que la palabra de Dios es falsa. Que las admoniciones del Señor no son ciertas. Es el mismo Cristo el que les está diciendo que va a cometer un pecado y él no lo está creyendo. Ahora, ante esa respuesta de Pedro, viene entonces el anuncio más específico que el Señor nos da. Ya vimos el anuncio general, el que todos iban a caer. Pero como Pedro reacciona de esta manera, ahora el Señor se dirige explícitamente a el querido apóstol Pedro. Versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Noten la solemnidad, de cierto. Cuando el Señor Jesucristo introduce una frase con ese de cierto, esa es la palabra amén, es algo veraz, es algo solemne. Ni siquiera utilizó el Señor estas palabras para hablarle a todos, sino para hablarlas directamente a Pedro. Solemnemente, Pedro, te digo que hoy me vas a negar. Como que el Señor le quiere impregnar a Pedro en la mente su debilidad. Como que quiere que a Pedro le quede muy claro lo que le está diciendo y por eso lo incluye de cierto te digo. Ahora, miren, ya decía ahorita que les había dicho que en la noche, que hoy lo iban a traicionar. Pero ahora Pedro, como que el Señor hace un énfasis en la inminencia. Hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, ya se lo está poniendo más explícito de cuándo va a suceder. Iba a ser ahí mismo, en ese mismo día. Estamos en el viernes, en la mañana del viernes, esa misma noche, o pudiéramos decir esa misma madrugada, antes que el gallo haya cantado 2 veces. ¿Cuándo cantaba el gallo 2 veces? Bueno, en Israel había 4 vigilias, la de las 9 a las 12, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana.
La del gallo era más probable la tercera vigilia de la noche, eso por una referencia a Marcos 13:35. Entonces el Señor, ya les decía, son más o menos las 12 de la noche, le está diciendo que antes que el gallo haya cantado, o sea que le quedan unas 2-3 horitas a Pedro para cometer su profunda traición. Porque cuando el Señor le dice a Pedro, me negarás, esa palabra lleva un énfasis en el griego. O sea, no es como que, Pedro, mira, vas a cometer un pecadito ahí en cuanto a tu fidelidad a mí. No. Es que, Pedro, mira, vas a caer hondo, Pedro. Vas a tocar, como decimos nosotros precisamente, vas a tocar fondo, Pedro. Te estás viendo demasiado seguro, Pedro. Pero tú vas a tocar fondo. De hecho, en el pasaje paralelo, noten, si quieren, vayan en sus Biblias a Juan capítulo 13, versículo 36. Y leamos el relato paralelo en Juan, para notar ese énfasis que el Señor le está haciendo ya mismo. Le dijo Simón Pedro, Señor, es el paralelo, es el mismo relato. ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Yo lo leo con este tono. Tu vida pondrás por mí, Pedro. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Lo notan, Señor? Ya, ahora no, ¿por qué después te voy a seguir? Es ya mismo, Señor. Es que yo estoy seguro de mí. Y el Señor le dice, Pedro, ahora. ¿Estás dispuesto a morir, Pedro? Vas a tocar fondo, Pedro. Tú te estás viendo como que ahora es tu momento en el que estás más espiritualmente firme. Ahora, Pedro, es tu momento más débil. En el momento en el que Pedro se vio más fuerte, el Señor le está diciendo, Pedro, es ahora mismo en el que tú me vas a negar, no una, no 2, 3 veces. Y Lucas agrega, negarás que me conoces. O definitivamente enfatizando la caída de Pedro en cuanto a su fidelidad al Señor. En un momento en el que él se vio más fuerte. Ya mismo, es como que Pedro le dice, no, Señor, después no, después, tal vez Pedro pensando, no, después tal vez no esté tan firme, es ahora, Señor. Ahora, Pedro, es un momento más débil. Ahora, Pedro, es donde vas a negarme, no 1, 2, sino 3 veces que me conoces. Uno esperaría que con esa declaración, pues Pedro ya bajara su actitud, pero lastimosamente responde verso 31. Mas él, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo, con mayor insistencia, extremadamente seguro, con toda vehemencia. O sea que Pedro tal vez se infló, tal vez levantó el tono, que me muero contigo hoy, pero que no te niego. Y el Señor ya le había dicho una caída de todos, se lo había enfatizado solemnemente a él, pero Pedro sigue con su excesiva autoconfianza y con su incredulidad en las palabras del Señor. Y lastimosamente todos los demás discípulos se dejaron contaminar. Todos están en la misma actitud. Pedro es el que está más grave definitivamente, pero vemos que es la actitud de todos los 11, porque aquí ya no está Judas. Ellos se vieron, hermanos, como leones. Ellos no se vieron como ovejas. Y nosotros somos ovejas, torpes. Pero aquí se vieron capaces de devorar el mundo. Hasta aquí llega nuestro pasaje, pero dejaríamos incompleta la enseñanza si no nos adelantamos en la historia y vemos el cumplimiento de las profecías que el Señor acabó de dar. Vayan ahí, capítulo 14, verso 50. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos.
El Señor les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Profecía cumplida. Todos, dejándole, huyeron. Y yo les había dicho ahorita a ustedes, la profecía: heriré al pastor, o sea que está mirando más hacia la muerte. Pero el pastor todavía ni ha muerto, ya están huyendo. Apenas lo capturaron. Todavía me diría, bueno, cuando lo vieran morir, hasta les entiendo que corrieron. No es que ni siquiera apenas lo capturaron. Y ya todos lo habían abandonado. ¿Saben qué es lo penoso, hermanos? Que en los relatos paralelos, el Señor Jesucristo se para delante de los soldados y les dice: tómenme a mí, pero no le hagan nada a estos pequeñitos, para que se cumpliera la escritura: de los que me diste no perdí ninguno. O sea que el Señor estaba interviniendo por ellos. Y yo no sé qué les pasó, pero lo abandonaron. Porque no es, hermano, una medida de seguridad. No es una medida de seguridad. No es que ellos llegaron todo el ejército con los palos, con las espadas, y ellos, no, pues hay que preservar la vida. No. La huida de ellos fue una traición al Señor. Cuando incluso el Señor se paró delante de los soldados, aquella escena que Juan relata, y les dice: yo soy, tumba todo ese ejército. Se están mirando a su Señor, que con solo decir yo soy tumbó al ejército. Están viendo a su Señor diciendo: tómenme a mí, no le hagan nada a ellos. Pero aún así traicionaron a su Señor. Se les olvidó que Cristo estaba intercediendo por ellos. Y tengan ese punto en mente. Y en el capítulo 14, en el verso 66, vamos allá adelante, al verso 66 nomás. La traición de Pedro. Dice: estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, primera, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, ojo, y cantó el gallo. Marcos nos dice que canta 2 veces. Primera negada, primer canto. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, segunda, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El primer canto debió hacer recapacitar a Pedro. Noten la misericordia del Señor en el relato de Marcos. ¿Qué pasó en la mente de Pedro? Él escuchó el canto, pero tal vez Pedro pensó: no, ignoremos ese canto, sigo en mi autoconfianza. Y Pedro termina llorando amargamente por haberse dado cuenta de su pecado, por haberse dado cuenta de que su amor no fue suficiente, de que su pecado, su debilidad fue mayor que el amor que decía tener al Señor. Cuando leímos que empieza después de haber cantado el himno, muchos comentaristas están de acuerdo que de los himnos que cantaron, seguramente fue el Salmo 118. Y mira la línea del Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero había cantado eso un par de horas antes. Su Señor le había dicho que lo iba a negar, y Pedro terminó temiéndole al hombre y traicionando a su Señor. Tal cual como el Señor lo anunció. ¿Qué aplicaciones nos deja este mensaje, hermanos?
Primera aplicación. Antes de la caída viene la soberbia. Sencillamente estoy poniendo en una sola sentencia las dos sentencias de Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16-18. Cuidado, hermanos, cuidado con la excesiva confianza en ti mismo. Cuidado con creerte el mejor cristiano. Cuidado con mirarte como el mejor que todos los demás, porque antes del quebrantamiento está esa soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Si lo quieres en vocabulario del Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú te ves firme, tú piensas que estás firme. Pedro pensaba que estaba firme, los otros discípulos pensaron que estaban firmes, no miraron que podían caer. Porque miraron sus fortalezas, miraron su amor, pero no vieron su debilidad. Y yo no quiero que pierdas de vista eso. Tú ves tu amor al Señor, y qué bien que veas tu amor al Señor. Y yo confío que tú viendo tu amor al Señor, tú de verdad puedas decir, yo no soy capaz de cometer algún pecado escandaloso, etc. Bien, gloria a Dios que ves amor al Señor que te hace temerle y no querer pecar horrible. Pero mira tu debilidad. Mira tu debilidad. No te confíes, no pienses que porque tú sí amas al Señor, tú jamás vas a caer fondo, vas a tocar fondo. Porque Pedro decía amar a su Señor y su Señor le advirtió que iba a tocar fondo y así fue. El gallo cantando, como ya lo decía, debió ser una alarma, una misericordia del Señor para Pedro. Amados, eso para ti, para mí hoy día, es cuando estamos hacia el pecado y viene un canto de gallo de un hermano que nos dice, cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo. Oye, mi hermano, te estoy viendo que estás andando indebidamente ahí. Oye, mi hermano, ¿por qué no viniste al culto del domingo? Oye, mi hermana, pilas con esta situación. ¿Y qué haces tú? A ese tan orgulloso, ese se cree más santo, que me lo diga el pastor. Y empiezas a ignorar el primer canto del gallo. Cuidado. Son misericordias del Señor que te pone en un hermano para que antes de que lo cometas completo, antes de que caigas, Pedro llevaba una. Y ya el Señor alerta a Pedro que va primero, va la primera. Pero Pedro siguió, no una, sino dos más. Amado, esos no son hermanos orgullosos, esos no son hermanos entrometidos, esos no son hermanos santurrones, esos son hermanos, son misericordias que el Señor te está poniendo, advirtiéndote de tu pecado para que pares y no sigas. Son hermanos que están cumpliendo su labor y preocupándose por el cuerpo de Cristo. Son cantos del gallo que el Señor te pone para frenarte. Que no des un paso más allá en tu pecado, que te retrocedas y vuelvas a tu Señor. Ahora, hermanos, entre el anuncio de la caída, para entender este orgullo que hubo en ellos, entre el anuncio de la caída y la caída, finalmente, ¿qué historia está? Está la famosa historia de Getsemaní. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba en Getsemaní? El Señor estaba orando. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Hermanos, se le enchina la piel. El Señor les dijo, en horas me van a negar. Y ellos se fueron a dormir. Muchachos, ¿qué hacen durmiendo? La carne es débil. Oren. Otra vez a dormir. 3 veces. Oren que hoy me van a negar. Pero ellos prefirieron echarse a dormir, ¿no? Estamos seguros que ore el Señor. Él es el que necesita orar.
el que verdaderamente nunca iba a caer, estuvo orando, sudando grandes gotas de sangre. Y los que iban a caer, durmiendo. Entonces sí, es una profecía del Señor, está en el plan del Señor, pero humanamente hablando podemos decir que ellos cayeron porque no oraron, no le pidieron fuerzas al Señor, se confiaron en sí mismos, que eran bautistas reformados. Esos son pecados que cometen los pentecostales, esos son pecados de los carismáticos. Yo soy bautista reformado, yo no necesito orar. Los pentecostales son los que les gusta estar orando, esos son los que se la pasan oren y oren. Yo soy bautista, yo no, la soberanía del Señor. Hermano, necesitamos orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En tu espíritu tú quieres vivir para el Señor, pero tú tienes una carne muy débil. Primera aplicación. Segunda aplicación. El Señor perdona sus ovejas infieles y las recibe nuevamente. Ya en el mismo mensaje, recuerdan, el Señor les anunció la caída y les dijo, nos vemos en Galilea. Pero miren esto, hermanos, acompáñenme ahí adelante, capítulo 16, versículo 7. Esto es precioso, hermanos. Esto es para que nuestros corazones amen más al Señor, se conmuevan con el Señor. 16, 7. Cuando van aquellas mujeres, ya el Señor murió, ya resucitó de hecho, y van aquellas mujeres a ponerle las hierbas aromáticas y aparece el ángel. Miren la profecía del ángel, las palabras del ángel. Pero oí a sus discípulos. No, vamos a leer un poquitico atrás para tomar mejor la idea, del verso 6. Mas él les dijo, no os asustéis, ellas se asustaron de ver al ángel. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, o sea, lo que el Señor anunció que iba a resucitar. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Díganle a sus discípulos que yo los recibo en Galilea. Es como si el ángel dijera, mira, Pedro debe estar vuelto nada. Dile a los discípulos, y a Pedro, es un ángel del Señor. Y el ángel específicamente está diciendo, díganle a los discípulos que el Señor los espera en Galilea, pero asegúrense de decirle a Pedro. ¿Por qué dice y a Pedro? Que Pedro debía estar destruido. Pedro debía estar avergonzado. Pedro no querría acercarse otra vez a su Señor. Sería como el más horrible traidor, como ciertamente lo era. Pero el Señor le quiere recordar a Pedro que en Cristo Jesús hay siempre misericordia. Díganle a todos, pero probablemente Juan, Mateo no están tan destruidos como Pedro. Asegúrense de decirle a Pedro que yo lo voy a recibir otra vez en Galilea, que allá tiene cita conmigo otra vez, porque soy un Dios de misericordia. Porque Cristo Jesús al corazón contrito y humillado no desprecia. Dijo él mismo, no vino a apagar el carboncito que está humeando. Ese carboncito que está humeando, hermano, eres tú y yo cuando estamos hundidos, tristes, que ya sentimos que no servimos. Cristo no viene y pone el pie encima y dice, aquí llegó. No, él jamás, él más bien le echa fresquito ahí en ese carboncito chiquitico, para que en ti otra vez vuelva a ver ese fulgor por el Señor. Díganle a los discípulos y a Pedro. Asegúrense que Pedro sepa que su Señor lo recibe otra vez. Y en tercer y último lugar, hermanos, nuestro Señor intercede por sus ovejas infieles. Acompáñenme a Lucas 22:31 y vemos un detalle preciosísimo que nos da Lucas en su narrativa.
Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás a todos os pidió en el anuncio de la caída, pero Pedro, yo, Cristo Jesús mismo, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Lucas nos está diciendo la batalla espiritual que había de fondo. De fondo era Satanás pidiendo a los mismos discípulos. De fondo es Satanás queriendo destruir a los 11. Destruir a Pedro. Pero ¿sabe por qué Pedro se pudo levantar otra vez? Porque Cristo estaba intercediendo por él. Cuando Pedro estaba cayendo, Cristo estaba intercediendo por él. ¿Sabes por qué Judas terminó en una horca? Porque Satanás lo pidió para zarandearlo y Cristo no intercedió por él. Tú te mantienes porque Cristo intercede por ti. Eso nos humilla. Es que yo sí me levanté porque es que yo sí decidí seguir fielmente al Señor. No, te levantas porque Cristo intercede por ti. Porque si no, el final tuyo es el mismo de Judas. Pero aunque porque hermanos, esencialmente el pecado de Pedro y el pecado de Judas es el mismo. Traición. Uno terminó ahorcado, otro terminó restaurado. ¿Por qué? Porque Pedro sí era bautista reformado, él sí. No, porque Cristo intercedía por Pedro. Porque Satanás pidió a los dos. Recuerda que cuando Judas recibió el bocado, dice que Satanás entró en él. Y con Satanás ahí haciendo de la suya, vendió al Señor y terminó como terminó. Pedro, porque su Señor intercedía por ellos, por Pedro de manera particular. Mira algo precioso en el versículo 60. Lucas 22:60. Cuando Pedro está negándolo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mira eso, el gallo cantó y el Señor volvió a mirar a Pedro. Si algo estaba en el corazón del Señor cuando estaba siendo enjuiciado, aquí Cristo está esposado, aquí a Cristo lo están abofeteando, aquí a Cristo lo están inculpando, aquí a Cristo lo están humillando, y el Señor escucha al gallo. Volvió a ver a Pedro. Él tenía en su corazón a Pedro. ¿Y cómo sería esa mirada, hermanos? ¿Cómo sería esa mirada? ¿Sería una mirada de decepción? ¿Sería una mirada de te lo dije? ¿Sería una mirada de ¿viste, Pedro? ¿Cómo sería esa mirada? En medio del juicio, el Señor miró a Pedro. Tan pronto Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro vio a su Señor mirándolo. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro en ese momento? Debió sentir como un gusano y por eso sale y llora amargamente. Pero lo que estaba sucediendo realmente es que su Señor lo tenía.
Cristo Jesús no estaba preocupado por los testigos, Cristo Jesús no estaba preocupado por las mentiras, Cristo estaba preocupado por Pedro, aunque Pedro lo estaba traicionando. Mi amado hermano, tú tienes a un Cristo que siempre te va a recibir cuando vuelves a Él arrepentido. Satanás es el que cuando tú pecas te dice no vuelvas a Cristo, vive tu vida en pecado, no seas un hipócrita, sé sincero, vete al mundo. Pero tu Cristo está intercediendo y te recibe siempre, siempre. Porque si has creído verdaderamente en Cristo Jesús, Él te ha perdonado todos los pecados y siempre debes venir en arrepentimiento y fe. Aquí no estamos hablando de alcahuetería. Vienes a tu Cristo en arrepentimiento y le pides perdón, humillado, le dices, me confié mucho, me creí el mejor, pero aquí estoy, Señor. Dame otra oportunidad. Y Él te vuelve y te da otra oportunidad. Y vuelves a tu Señor y te da otra oportunidad. Pedro, luego más adelante en Hechos 2, se para delante de un montón de personas y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes negaron al Señor. Y cualquiera se puede haber levantado y decir, tú también. Pedro había sido restaurado por su Señor. Y su Señor le dio a predicar un mensaje condenando a los que traicionaron al Señor y se convirtieron 3,000 personas. ¿Eso qué es? Eso es la misericordia del Señor. Amados hermanos, Iglesia del Señor, Cristo Jesús intercede por sus ovejas. En medio de tus pruebas, en medio de tus tribulaciones, tentaciones, caídas lastimosamente, recuerda que Cristo Jesús está dispuesto a perdonar. ¿Vemos nuestro amor al Señor? Bien. Cuidado con la debilidad de la carne todavía. No tengamos la excesiva autoconfianza que hubo en los discípulos. De todos aquellos que no sean de Cristo, noten cuál es el Cristo que nosotros seguimos. Nosotros no seguimos a un Cristo, un tirano, un legalista, un intransigente. No seguimos a un Cristo lleno de amor y de misericordia, compasivo y que se preocupa por pecadores como tú. ¿Se preocupó alguna vez por pecadores como yo? Se preocupa por pecadores como tú y vino a este mundo a derramar su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a salvar a perfectos. Cristo no vino a salvar a los mejores. Mira a Pedro. Mira a Pedro. Seguro que tú eres peor que Pedro. Seguro. Cuidado, te crees mejor que Pedro. O seguro que eres peor que Pedro. Cristo vino a salvar a pecadores que reconocen su debilidad, que reconocen sus faltas y entregan su vida a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a ver. Señor Dios, gracias por mostrarnos mucho de tu corazón. Gracias porque hoy vemos a nuestro hermano Pedro tan torpe, pero nos vemos mucho nosotros también ahí. Hubo en nosotros, Señor, un poco de soberbia, y ver a Pedro y pensamos, qué tonto, qué necio, qué imprudente. Pero ahí estaríamos nosotros, Señor, seguramente saliendo adelante de Pedro, creyéndonos los mejores de los apóstoles y cayendo peor que él. Gracias por esta palabra que nos da, Señor. Y te pido que por favor no pase vacía. Te pido que por favor nuestro pecado no menosprecie estas advertencias. Que no cometamos tal inconsistencia de escuchar contra la excesiva autoconfianza y salir de aquí pensando que nosotros jamás pecaríamos como Pedro. Señor, que los años en el Evangelio, que el conocimiento bíblico, que nada, Señor, nos haga confiar y bajar la guardia contra el pecado. Te pedimos a ti, Señor, que por favor nos fortalezcas y nos ayudes
andar en fe, en arrepentimiento, en toda santidad. Para tu gloria te lo pedimos. Amén.